Una mujer en trabajo de parto es tratada con desdén y llevada a la ala menos equipada de un hospital de maternidad, simplemente por su apariencia y su ropa modesta. Sin embargo, la situación cambia drásticamente cuando llega al hospital el padre del bebé, que es un millonario. Era una noche tormentosa, con rayos que cruzaban el cielo y truenos que resonaban como advertencias de una tormenta sin igual. Natasha, una joven de 28 años de aspecto sencillo y rostro cargado de preocupación, luchaba contra el dolor y el miedo, mientras su cuerpo señalaba la próxima llegada de su hijo. El hospital, imponente y alejado de la simplicidad de su vida, se erigía ante ella, pero en ese momento, era su única esperanza. Luchando por alcanzar la entrada principal, sentía cada contracción como un cruel recordatorio de la realidad que enfrentaba. Estaba sola, a punto de dar a luz en un mundo que parecía no tener espacio para ella. Mi bebé, ay, Dios mío, murmuraba entre gemidos de dolor, mientras sostenía su vientre en un gesto tanto de protección como de desesperación. La lluvia empapaba su ropa, pegándola al cuerpo, y su cabello se adhería a la frente. Sin embargo, la tormenta exterior importaba poco frente a la tormenta que vivía por dentro. Al cruzar las puertas automáticas del hospital, un incómodo silencio la recibía. Las personas en el vestíbulo, pacientes y visitantes, se volvían para observarla, con miradas que oscilaban entre la sorpresa y el juicio. Natasha sentía el peso de esos ojos, cada uno recordándole su condición y cómo no encajaba allí. Incluso los enfermos, absortos en sus propios sufrimientos, parecían mirarla como si no perteneciera a ese lugar, una extraña en un mundo aparte. Mientras se apoyaba en cada pared y mostrador que encontraba en su camino, una enfermera notó su dificultad y rápidamente vino en su auxilio con una silla de ruedas. «Vamos a llevarla a la ala materna, querida», dijo ella, ofreciendo una sonrisa que la mujer recibió como un gesto de humanidad raro en esa noche fría e impersonal. Por un breve momento, sintió alivio y la esperanza de que, a pesar de todo, pudiera haber un lugar allí para ella y su bebé. Sin embargo, este sentimiento fue interrumpido abruptamente cuando una médica, con una expresión que mezclaba desdén y pragmatismo, se acercó discretamente. Con una mirada rápida sobre Natasha y otra que parecía juzgar más que la condición física, susurró algo al oído de la enfermera. El cambio sutil en la expresión de la enfermera, de una leve empatía a algo más reservado y profesional, no pasó desapercibido por la joven, que apretó los labios, preparándose para otra batalla, esta vez no solo contra el dolor, sino también contra el prejuicio y la indiferencia de un mundo que parecía no querer acogerla. La noche ya avanzaba cuando Natasha, enfrentando olas de dolor cada vez más intensas, fue llevada a toda prisa por los corredores sombríos del Hospital St. Carnes, algo extraño, pues el lugar era de lujo. Las ruedas de la silla de ruedas crujían con cada movimiento, resonando por el pasillo estrecho y mal iluminado, hasta llegar a una sala. «Espere, esto no es la sala de maternidad que esperaba». «¿Dónde estamos?», preguntó ella, luchando por entender la situación mientras intensos dolores nublaban su conciencia. Una de las enfermeras, Nahora Tres en total asistiendo a la joven, con una expresión que mezclaba impaciencia y condescendencia, respondió sin mirar a los ojos de la mujer: «Aquí es donde puede quedarse». La frialdad en su voz y el ambiente opresivo de la sala indicaban que habían llevado a Natasha a una ala aún en reformas, con luces parpadeando y llena de materiales de construcción, muy diferente de lo que ella había imaginado. Jadeante, Natasha insistió, buscando un poco de compasión: «Pero yo quería la sala con la bañera para dar a luz en el método de parto en agua». «¿Por qué me trajeron aquí?». Otra enfermera, rodando los ojos, respondió mientras comenzaba a alejarse: «Vamos a buscar las cosas para el parto, espere aquí». La indiferencia con la que hablaban y la prisa por dejarla sola solo agravaban el sentimiento de abandono que la pobre mujer ya experimentaba. Sola en aquella ala en reformas, Natasha observó el entorno. El lugar estaba lejos de ser acogedor, con cables eléctricos expuestos, paredes con el reboque cayendo y una única lámpara parpadeando sin cesar en el techo. No había equipos médicos adecuados, ni siquiera una camilla, solo una cama de campaña oxidada que parecía haber sido olvidada allí por error. La realidad de la situación comenzó a aclararse y con ello, una mezcla de decepción y rabia invadió a la joven embarazada. Cuando las enfermeras regresaron, ella no se contuvo: «Esto es inaceptable, y ni siquiera un vagabundo sería atendido aquí, ¿qué decir de mí? Llévenme a la ala B». La voz de Natasha era firme, aunque temblorosa por el dolor. Las mujeres, al oír la petición desesperada como si fuera una orden, intercambiaron miradas de desprecio antes de que una de ellas respondiera con una sonrisa sarcástica: «¿Realmente piensas que te llevaremos allí?
Mírate. Ya es suerte que estemos atendiéndote aquí. Este lugar no es para ti. Estas últimas palabras, cargadas de desprecio y discriminación, resonaron en el espacio vacío, marcando profundamente el corazón ya angustiado de ella. Entonces, percibió con una claridad dolorosa que aquella sería solo el comienzo de una larga y ardua noche, envuelta en dolor y desamparo. Natasha se aferró a la única certeza que tenía, la inminente llegada de su bebé. Con esa certeza, vino una determinación inquebrantable de enfrentar lo que viniera por delante, no por ella, sino por el hijo que pronto estaría en sus brazos. El dolor se convirtió en una constante para la embarazada, una presencia opresiva que no permitía concentrarse en nada más que en su propio sufrimiento. La agonía intensa hacía que cada contracción pareciera un abismo abriéndose, intentando engullirla por completo. Las actitudes y miradas despectivas de las enfermeras anteriormente ahora apenas podían penetrar la densa niebla de dolor que rodeaba a Natasha. Aún así, entre gemidos y murmullos provocados por el sufrimiento, ella mantenía su promesa, con una voz ronca por el dolor pero cargada de determinación: él va a llegar y ustedes lo verán. Cuando el médico obstetra entró en la sala, su rostro mostraba la experiencia de alguien que había presenciado innumerables nacimientos, un profesional acostumbrado tanto al milagro como a la rutina del parto. Sin embargo, nada en aquel ambiente miserable se asemejaba al sagrado proceso de la vida al que él estaba acostumbrado a liderar. Con un optimismo que sonaba casi fuera de lugar, medio artificial, declaró: «Vamos a empezar, mamá. El bebé ya está llegando, ¿verdad?». La mirada que Natasha le dirigió era una mezcla de dolor e indignación. A pesar de las circunstancias adversas, la joven se negaba a ser minimizada, a ser vista solo como otra paciente sin nombre. «Mi nombre es Natasha Olympia, y exijo ser llevada a la sala VIP que reservaron para mí», afirmó, con una voz aunque débil, vibrante de una fuerza que contradecía su vulnerabilidad física. La sorpresa del médico era evidente, se detuvo como si las palabras de ella tuvieran el poder de alterar la realidad alrededor. «¿Reservaron? ¿Ustedes no vieron las reservas?». «¿Cómo ocurrió esto?», repitió, confundido, volviéndose hacia las enfermeras con una voz que adquirió un tono de urgencia. Las enfermeras, claramente perturbadas por la posibilidad de un error grave, salieron apresuradas de la habitación. Su ausencia dejó un silencio tenso, solo interrumpido por los gemidos de dolor de Natasha. Cuando regresaron, la expresión en el rostro de las enfermeras anunciaba malas noticias. «No encontramos a nadie con ese nombre en la reserva», dijeron con voz baja, como intentando esconderse detrás de las palabras. «Pero él dijo que había reservado», lamentaba la pobre, gimiendo entre olas de dolor. La joven apenas podía creer la negligencia y el prejuicio que enfrentaba. Entonces, el médico concluyó: «Querida, lamentablemente tendremos que realizar el parto aquí mismo, ¿de acuerdo? Creo que este es el lugar más adecuado para alguien en tus condiciones». Pero ella no se dejaría abatir y murmuraba en voz baja: «Cuando él llegue, todas ustedes verán, se arrepentirán». Repetía cada palabra como una lucha, cada susurro como una promesa. Había algo en su habla, un misterio, una amenaza velada que llenaba el aire de expectativa. El médico, ahora consciente de que el bebé estaba llegando, intentaba compensar el tiempo perdido, pero la tensión era palpable. La sala fría y desolada se convirtió en el escenario de un drama humano donde la lucha de una madre no era solo contra el dolor físico, sino también contra la invisibilidad impuesta por la sociedad. Y entonces, como si marcara el clímax de esa batalla silenciosa, el bebé comenzó a nacer. Fueron minutos de agonía para la pobre mujer, aún húmeda y en una situación que la dejaba con el corazón oprimido de odio contra todos allí. Cuando finalmente un llanto agudo y fuerte rompió el silencio, anunciando el nacimiento de su hijo, Natasha fue inundada por una sensación de alivio y agotamiento. A pesar del cansancio extremo, sus ojos brillaban al observar al pequeño ser, todavía marcado por los signos del nacimiento, descansando contra su pecho. La visión de su hijo, con sus deditos moviéndose y una expresión de novedad ante el mundo, era suficiente para justificar todo el sufrimiento que había pasado. «Hola, mi amor, qué hermoso eres, mi hijo», susurró ella, con la voz cargada de emoción al ver por primera vez el rostro de su pequeño. Sin embargo, la felicidad de ese momento fue abruptamente interrumpida por la urgencia fuera de la habitación. A través del radio, una voz apresurada llamaba al médico: «Señor, es mejor que venga aquí, tenemos un gran problema». El hombre, con una mirada de disculpa hacia su paciente, se apresuró a salir, dejando un silencio tenso a su paso. Natasha,
aún envuelta en la burbuja de alegría y amor, apenas notó la vacilación de las enfermeras cuando pidió: por favor, lleven a mi hijo a bañarse. Sin embargo, las mujeres intercambiaron miradas incómodas, con una de ellas finalmente diciendo: señora, nosotros, realmente no podemos ofrecer ese servicio. Usted no tiene cómo pagar. La joven las miró, incrédula. La idea de que su hijo pudiera ser privado de cuidados básicos por falta de dinero era más de lo que podía soportar. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Mi bebé está cubierto de sangre y placenta, y quiero que le den un baño ahora mismo. Ella apenas podía articular las palabras, la indignación mezclándose con la debilidad de su estado posparto. Fue entonces cuando una voz autoritaria resonó por el corredor, llegando hasta ellas como un choque. ¿Así que van a dejar a mi hijo sucio? No puedo creer que hayan puesto a mi mujer aquí en este lugar horrible. Las cabezas se giraron hacia la dirección de la voz, y Natasha vio a un hombre de traje, la imagen de la elegancia, avanzando con pasos firmes y una mirada intensa. El médico lo seguía, tropezando con sus propias disculpas. Señor, 1000 perdones, no sabíamos que ella era su esposa. La joven, a pesar del cansancio, sonrió al reconocer a Adler, el padre de su hijo, cuya presencia dominante llenaba la habitación. Se acercó, observando al bebé en sus brazos antes de dirigir una mirada fija a las enfermeras, aún en shock y con la ira creciendo en su cuerpo. Las enfermeras estaban boquiabiertas, no solo por el giro de los acontecimientos, sino por la revelación de la identidad del hombre frente a ellas. Era nada menos que Adler Carnow, el dueño del hospital. Señor, por supuesto que le daremos un baño, dijeron, tartamudeando. Pero, ¿cómo así que esa mujer, con ropa simple y mojada por la lluvia, era la esposa del dueño del hospital S. Carnow? ¿Quién era ella, al final? Carnow era un apellido de gran importancia en la ciudad, sinónimo de prestigio y éxito en el área de la salud. La familia Carnow era reconocida por su cadena de establecimientos médicos, un legado de generaciones que se había establecido como un hito en la calidad de la atención médica. Entre varios emprendimientos, la maternidad St. Carnow se destacaba como una joya, recientemente confiada a la gestión de Adler, uno de los herederos. Con su visión innovadora y dedicación a la excelencia, asumió la dirección de la maternidad con el propósito de continuar el legado de su familia. Aunque mantenía su vida personal discreta, esta incluía una relación duradera con Natasha, su amiga de infancia. A diferencia de Adler, Natasha no provenía de una familia notable, de hecho, sus padres habían sido empleados de la familia Carnow durante muchos años en su infancia. A pesar de las diferencias sociales, la pareja compartía una conexión profunda y sincera, una pasión que trascendía las barreras sociales y los mantenía unidos desde la juventud. A los 28 años, Natasha quedó embarazada del millonario, y ambos decidieron casarse en una ceremonia íntima, realizada poco más de 3 semanas antes del nacimiento del bebé. La ceremonia aún no había sido formalizada legalmente, pero para ellos, representaba un compromiso eterno. Para celebrar esa unión y asegurar todo el confort para Natasha y el bebé, Adler había reservado la mejor sala de la maternidad para el parto. Sin embargo, un detalle inesperado causó confusión durante la reserva. El millonario usó el apellido de casada de Natasha, Carnow, en lugar de Olympia, lo que resultó en un desencuentro de información en la recepción de la maternidad. Aquel día, antes del inicio de las contracciones del parto, la joven estaba en proceso de mudanza, preparándose para dejar su antigua residencia, una casa sencilla que reflejaba sus humildes orígenes, para mudarse a la mansión de su esposo. Pasaba momentos nostálgicos, revisando su armario y separando para donar las ropas que ya no usaría más, prendas cargadas de recuerdos de un pasado más simple, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar radicalmente. Fue en ese intermedio, mientras probaba algunas de esas ropas por última vez, que Natasha comenzó a sentir las primeras contracciones, señalando que el bebé había decidido llegar más temprano de lo esperado. Sorprendida y sola, ya que su marido estaba trabajando, decidió ir corriendo a pie hasta la maternidad, debido a la cercanía de su casa al hospital. La noche lluviosa hizo que llegara al lugar completamente empapada, y su apariencia sencilla y el estado en que se encontraba llevaron a los empleados del hospital a juzgarla precipitadamente. Fue así como decidieron alojarla, y la revelación de que era la esposa de Adler Carnes no solo proporcionó un momento de redención para ella, sino que también marcó el inicio de un profundo cambio en la maternidad St. Carnes mientras la pareja recibía a su hijo recién nacido, y las consecuencias de aquella noche tumultuosa comenzaban a desarrollarse. Conscientes del grave error que habían cometido, los médicos y enfermeras ofrecieron sinceras disculpas, intentando de alguna manera reparar la situación. Sin embargo,
Sus disculpas no fueron suficientes para borrar la injusticia cometida. Adler, aunque generalmente comprensivo y equilibrado, estaba inflexible. Parece que van a tratar a mi esposa y a mi hijo con desprecio y salir impunes, comentó él, furioso. Las enfermeras que habían tratado a Natasha con desdén fueron despedidas de inmediato, a pesar de sus súplicas por clemencia. Incluso si ella fuera una ciudadana común, debería haber sido tratada normalmente, como una persona rica. Ustedes me repugnan, expresó el millonario con repulsión. Su decisión era firme, no quería a nadie sin compasión trabajando en una institución que llevaba su nombre. El incidente actuó como un catalizador para una completa reformulación del personal del hospital. El despido de las enfermeras involucradas fue solo el comienzo. La pareja supervisó una revisión en toda la estructura de empleados, asegurando que solo aquellos que demostraran verdadera empatía y compasión permanecieran. Fue un movimiento audaz, priorizando la humanidad sobre la experiencia, pero uno que ambos creían esencial para provocar un cambio real en la cultura del hospital. Con estos cambios, Adler quería asegurar que la llegada de su hijo al mundo estuviera marcada por una ola de positividad y renovación, no solo dentro de los muros de la maternidad, sino también en su enfoque hacia la vida. Aunque extremadamente rico, siempre valoró la humildad, un valor que él y la joven estaban decididos a inculcar en su hijo. La pareja sabía que la verdadera riqueza no residía en lo material, sino en las acciones y el carácter de las personas. Así, aunque la vida de Natasha y Adler había comenzado con adversidades, todo se transformó en una lección de compasión, cambio y amor. Juntos, cuidando de su pequeño hijo, se dedicarían a enseñarle a valorar a las personas, independientemente de su origen o estatus social. Su hogar era un lugar de amor, risas y aprendizaje, donde el pequeño Marco Carno crecería sabiendo que el respeto por los demás y la bondad eran los verdaderos tesoros de la vida. Juntos, enfrentarían cualquier tormenta y emergerían más fuertes, listos para construir un legado de amor y comprensión, un legado que comenzaba con el pequeño ser que ahora dormía tranquilamente en sus brazos, un símbolo vivo de su amor incondicional y la promesa de días mejores. Si te gustó esta historia, el próximo vídeo que está apareciendo en tu pantalla también te emocionará. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Un gran abrazo y hasta la próxima historia emocionante.